Posturas detox de Afra Saraolu, el Seyran del Martín Pescador. Afra Saraolu, que interpretó al personaje Seyran en la serie de televisión Yalan, en la que compartió papeles principales con Mert Ramazan Demir y Çetin Tekindor, fue a un campamento de desintoxicación antes de la tercera temporada. La famosa nombre compartió sus poses desde el campamento con sus seguidores. Afra Saraolu, quien protagonizó la serie Yalan, que se reunió con el público en las pantallas de Star TV durante 2 temporadas, se tomó un descanso después del final de la temporada. El famoso nombre, que primero se fue a España y luego a Estados Unidos, estaba cansado antes de la tercera temporada. Saraolu, que regresó al país después de permanecer mucho tiempo en Nueva York, esta vez se dirigió a Austria. Fue a la clínica detox. Afra Saraolu, quien acudió a la clínica detox VivaMair en Austria, que también es la preferida por muchas estrellas de Hollywood, compartió sus poses detox con sus seguidores. Hice el mayor favor a mi alma. El famoso actor escribió en su publicación: le hice el mayor favor a mi salud mental al venir aquí. Estoy muy feliz con Seyran. Por otro lado, el famoso actor habló de lo que le sumó el personaje de Seyran en los últimos meses. Afra Saraolu dijo: aprendí a controlar un poco más mi ira con Seyran. Me enseñó a estar más tranquila y a no preocuparme. Estoy muy feliz con Seyran. Espero que siga así durante muchas temporadas. Victoria de Alice Coran en el Kingfisher. La sombra de Seyran sobre la felicidad de Ferit. Yalan llegó al final de su temporada con su episodio 73 la noche del 7 de junio. La serie incluye el sorprendente plan de Alice A y la pregunta: ¿Seyran está muerto? La pregunta dejó huella. Esto es lo que sucedió en el final de temporada de Kingfisher. En el episodio 73 de Yalan, el plan de Alice Coran y el colapso de Seyran llamaron la atención. Apoyo de Pelin a Seyran. En el último episodio de Yalan, Seyran, que se sorprendió cuando Pelin apareció ante él, dijo: estoy pensando en Ferit. Él tiene derecho a escuchar esto de ti. Seyran le dijo a Ferit que no podía hacer eso. Diciendo que respetaba su decisión, Pelin le tendió la mano. Ferit, quien aceptó la oferta del conde Zilla, informó a Seyran que asistirían a una fiesta por la noche a petición suya. Kaya fue salvada. Al mismo tiempo, Tark, quien le prometió a Seyran que liberaría a Kaya, liberó a Kaya. Kaya llamó a Suna lo antes posible y le dijo que tenía dudas sobre el médico y le aconsejó que llamara a Esme. En ese momento Esme contestó el teléfono a pedido de Tayyar, quien le apuntó con un arma y la amenazó. Esme, quien le dijo a su hija que estaba bien, se enteró de que Tayyar era el marido de Mecide cuando colgó el teléfono. El cambio de estilo de Ferit Coran. Ferit, quien cambió su estilo a pedido del conde Zilla y regresó a la mansión por la noche, tuvo una discusión con Atice mientras estaba a punto de salir con Seyran. Ferit le dijo que no respondería ante nadie, tomó a su esposa y se fue. Calla, Tarik miente. Cuando Kaya regresó a casa por la noche, dijo que Tark era médico, como dijo, pero que no había recibido un expediente similar al de Seyran en los últimos meses y que no conocía ni a Tark ni a Seyran. Creo que el objetivo de Tark es para pasar de contrabando a Seyran a Londres, expresó en sus palabras. Al mismo tiempo, Ali Saga se enojó cuando supo que el conde Zilla quería tomar a su nieto bajo su protección. Inmediatamente ordenó a Latif que encontrara la dirección de la reunión. Ferit en el consejo. Ferit, por otro lado, dijo que él era el jefe de la marca en el lugar al que fue con la invitación del conde Zilla y dijo: no estoy aquí esta noche en nombre de mi abuelo. Estoy aquí como la única persona. ¿Quién llevará el apellido Coran al futuro? El amor de Kazim y Zerrin ha terminado. Kazm, que se estaba divirtiendo en un lugar con Zerrin por la noche, sucumbió a sus celos y comenzó una pelea. Cuando la pareja abandonó el lugar, Kazim acusó a Zerrin y la abofeteó, lo que hizo que Zerrin se volviera loco. Zerrin lo abofeteó y le dijo: no vuelvas a cruzarte conmigo. Creo que me confundiste con tu esposa. No puedes hacerme lo que le hiciste a ella. Preocupado por su madre Esme, Suna primero llamó a su padre y luego le contó a su tía Atice sobre la situación. Atice, que llamó a Kazm, colgó el teléfono cuando escuchó que estaba borracho. El miedo de Seyran a Ferit. Mientras tanto, Seyran, que estaba preocupado porque Ferit se reuniera con el conde Zilla y los hombres, informó de la situación a Alice Coran. Alice A dijo que estaba en camino y llegó allí. En ese momento, cuando estallaron los cañones en el concejo, Seyran corrió gritando: Ferit.
Ferit inmediatamente lo sacó y le dijo, este es Ferit Corán ahora. El lugar al que pertenezco es a la cabecera de esa mesa, y no romperás mi palabra hasta que llegue a la cabecera de esa mesa. Sejran dijo, si tu padre te viera así, se sentiría decepcionado. Simplemente se entristecería y Ferit le diría que se fuera. Alice dijo el consejo. Alice Corán, que irrumpió en el consejo, gritó, ¿quién es para hacer que mi nieto se siente a esta mesa sin mi conocimiento? ¿Quién eres tú? Todavía no estoy muerto. Alice que luego salió con el conde y Ferit, declaró que se ensuciaría las manos si fuera necesario para evitar que Ferit se involucrara en estos asuntos. Entonces Ferit dijo, su señoría se acabó, abuelo. Este es mi camino ahora. Ni yo ni nadie más pagaremos el precio, no permitiré esto más. Alice quien fue a la mansión después de las palabras de Ferit, le prometió a Sejran que los ayudaría, pero también le prometió que lo ayudaría incondicionalmente. Plan sorprendente de Alice Alice Corán, quien luego se retiró a su habitación, le explicó a Latif que les mostraría a todos quién era y dijo, no hay necesidad de esperar. Todo terminará mañana. Sejran, que no pudo ver a Ferit con ella por la mañana, suspiró aliviada cuando lo vio hablando con Abidin. En ese momento Alice también envió un mensaje a Latif y Fakat. Y Fakat, quien despertó a Gulgun y le dijo que se preparara, dijo, vamos a enfriarnos. Al mismo tiempo Kazm, que se enteró de que Esme no había regresado a casa, llamó a su tía y le pidió ayuda. Sejran accedió a encontrarse con Tark y abandonó la mansión. Los enemigos fueron derrotos. En ese momento Esme, que le estaba gritando a Tayyar, tuvo miedo de sus palabras y empezó a gritar. Tayyar dijo, estrangulé a Mecide y la arrinconé porque gritaba así, y te estrangularé a ti también. Mientras Tayyar la atacaba, Kazm salvó a Esme. Mientras Suna se encuentra con Safet y le tiende una trampa, Sejran rompió los boletos que le dio Tark frente a ella. Con todos estos acontecimientos Tayyar, Semuz, Safet y Tark fueron derrotados. El poder de los Coranes. Pelin, que estaba llamando a Ferit y a su madre en ese momento, también admitió que Sejran le había mentido en su teléfono. Abidin, Pelin y Ferit fueron al lugar llamado Sejran. Al decir que Alice hizo lo que dijo, Sejran afirmó que había atrapado a todos. Mientras los tres esperaban juntos, Pelin se disculpó por todo lo que había hecho. Frente a sus enemigos con toda su familia, Alice Corán dijo, ustedes son seres tan despreciables y patéticos que sus corazones son negros. Merecen morir, pero no valen la pena que se escriba el pecado. Los traje a todos especialmente aquí. Una vez que estemos unidos, ningún poder podrá dispersar a nuestra familia. Acto seguido, Ferit se disculpó con su abuelo y escuchó las palabras de Alice no te preocupes, llegará tu momento. Entonces serás más fuerte que Zilla y yo. Orán ha vuelto. Alice Corán, que reunió a toda la familia para cenar por la noche, dijo, aquellos que pretendían nuestra paz y felicidad fueron castigados. No hay compensación por una sola muerte en la vida. Estoy aquí para volver a comprender este hecho y compartir con todos ustedes el secreto que les oculté por razones de seguridad. Tal vez estén enojados conmigo, déjenlos en paz. La felicidad que experimentarán esta noche nunca se repetirá ni se describirá, dijo. Cuando Latif abrió la puerta tras la petición de Alice entró Orán Corán. Hubo una gran felicidad cuando Ferit y Gulgun corrieron y lo abrazaron. Morirá Sejran. Sejran, que miraba a toda su familia desde lejos, cayó al suelo mientras pensaba, no quiero morir. En ese momento Suna, que temía por su hermano, estalló en gritos y dijo, Sejran, que está muy enfermo, te lo estaba ocultando, Ferit. Mi hermano se está muriendo. Sorprendida, Ferit gritó, Sejran no respira, ayúdame. La historia de Corán deshaciéndose de todos sus enemigos y Sejran cayendo al suelo se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales.